31 cosas escalofriantes de cómo era la Tierra en la era de los insectos gigantes, el periodo Carbonífero. ¿Por qué fue su colapso? El periodo Carbonífero fue una división del tiempo geológico que duró unos 60 millones de años, terminando hace 299 millones de años. Fue un tiempo de insectos gigantescos, con 1000 pies de 2 metros y medio de largo, escorpiones semejantes a patinetas y libélulas de más de 60 centímetros de envergadura. El Carbonífero también fue llamado la era de los anfibios, que se apoderaron de los espacios terrestres, y en los mares y demás cuerpos de agua, los peces primitivos empezaron a desaparecer para dar paso a los cartilaginosos y óseos. Algunas curiosas criaturas que vivieron durante el Carbonífero fueron el monstruo de Thule, el pez boca de tijeras y el tiburón Godzilla. Durante este periodo cálido y húmedo, los árboles crecieron y después formaron las capas de carbón, que casi 300 millones de años después alimentan la voracidad de la humanidad por los combustibles fósiles. ¿Por qué crecieron los insectos hasta dimensiones gigantescas durante el Carbonífero? ¿Por qué se formaron naturalmente colosales montañas de carbón precisamente durante ese periodo? En este video conocerás las respuestas a estas y otras interesantes preguntas sobre el periodo Carbonífero. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Meganeura. Meganeura es un género de insectos extintos parecidos a los caballitos del diablo y libélulas actuales, que vivieron durante el Carbonífero superior hace unos 300 millones de años. El género pertenece a la familia Meganeuridae, que incluye otros insectos semejantes que existieron entre el Carbonífero tardío y el Pérmico medio, y podían alcanzar hasta 70 centímetros de envergadura. Estos parientes de los Meganeura están entre los insectos voladores más grandes que han existido. El primer fósil de un Meganeura fue encontrado en 1880 en Conmentry, Francia, y en 1885 el paleontólogo francés Charles Bondriat lo describió llamándolo Meganura, equivalente a con nervios grandes, por la red de venas en las alas. La investigación sugiere que estos insectos se adaptaron a hábitats abiertos, comportándose de manera similar a las libélulas actuales. Número 2. ¿Qué era el periodo Carbonífero? El Carbonífero fue un periodo de la era paleozoica que empezó hace 359 millones de años y finalizó hace 299 millones, por lo que su duración fue de 60 millones de años. Reemplazó al periodo Devónico y fue sustituido por el Pérmico, siempre durante el Paleozoico. Su nombre, acuñado en 1822 por los geólogos británicos William Conybeare y William Phillips, se debe a la gran cantidad de capas de carbón que se formaron en su tiempo. Durante el periodo se produjo el colapso de la selva tropical del Carbonífero, dando origen a estratos de carbón. Los árboles crecían hasta grandes alturas por la alta concentración de oxígeno en la atmósfera, del 35%, un 67% mayor que la actual, de 21%. En el Carbonífero abundaron los insectos, y los anfibios invadieron tierra firme, los reptiles comenzaron a desarrollarse, y continuó la extinción de los peces primitivos, expandiéndose los cartilaginosos y los óseos. Número 3. ¿Qué tan grandes pueden crecer los insectos? Los insectos de hoy casi parecen miniaturas de los del Carbonífero. Durante este periodo volaban libélulas depredadoras de más de 60 centímetros de ancho y por la tierra corrían 1000 pies de 2 metros y medio de largo y escorpiones como patinetas. Los insectos respiran dejando pasar el oxígeno a través de una serie de pequeños tubos o tráqueas distribuidos por todo su cuerpo, de manera que su crecimiento está limitado por la cantidad del elemento que pueden absorber. Se cree que la alta concentración de oxígeno en la atmósfera durante el Carbonífero, 2/3 superior a la actual, fue la principal causa por la que los insectos alcanzaran tamaños colosales. Sus sistemas respiratorios podían soportar cuerpos mucho más grandes que los que vemos ahora en los insectos comunes. Número 4. ¿Cómo los insectos del Carbonífero pudieron alcanzar un tamaño tan grande? La manera como el oxígeno se difunde a través del cuerpo de los insectos, mediante su sistema de tráqueas, parece poner un límite superior al tamaño de su cuerpo. Los insectos prehistóricos superaron estos tamaños con creces durante el Carbonífero, debido a la mayor disponibilidad de oxígeno en el aire. Ello explicaría por qué la caída en el oxígeno atmosférico después del Carbonífero redimensionó hacia la baja del tamaño de los insectos y por qué actualmente esos gigantes no existen. Otra explicación presentada para favorecer el tamaño de los insectos durante el Carbonífero es la ausencia de depredadores vertebrados aéreos, lo que les permitió evolucionar hasta tamaños máximos.
Número 5. ¿Qué pasó con los insectos gigantes? Durante el Carbonífero se desarrollaron en el planeta numerosas familias de nuevos insectos, y muchas crecieron hasta alcanzar tamaños que ahora parecen inconcebibles. Por fortuna, ya no hay que toparse con 1000 pies más largos que un ser humano y existen algunos factores probables que explican la desaparición de los insectos colosales. Hoy en día puede llamarse grande a un insecto que sea tan largo como un dedo. Después de alcanzar su máximo tamaño en el Carbonífero, los insectos empezaron a empequeñecerse aceleradamente hace 150 millones de años. Aparte del menor nivel de oxígeno en el aire, esto coincide con la aparición de las primeras aves, cuyos bocados preferidos fueron probablemente los gordos y grandes insectos, lentos y ricos en proteínas. Bajo el ataque de estos nuevos depredadores, ser más pequeño resultaba más ventajoso, y quizás esto influyó en la disminución del tamaño de los insectos. Número 6. La araña gigante. En 1980 se encontró en Argentina un fósil de lo que parecía ser una araña gigante, con patas de medio metro, lo que la hacía la más grande que hubiera existido en la Tierra. Sin embargo, hubo una disputa legal de propiedad sobre el fósil, y ese terminó en una bóveda bancaria, sin poder ser objeto de estudio. Recientemente fue encontrado un espécimen similar, que fue estudiado por un equipo de la Universidad de Manchester, dirigido por el paleontólogo Paul Selden. La investigación estableció que no se trataba de una araña, sino de un escorpión marino. Selden dijo: tiene garras grandes y 2 grandes ojos compuestos, mientras que las arañas normalmente tienen 8 ojos pequeños. También parece tener un cuerpo o caparazón muy robusto con crestas en la espalda, que no se encuentran en ninguna araña conocida por el hombre. Número 7. Aparte de insectos gigantes, durante el Carbonífero proliferaron otras extrañas criaturas. Aparte de una masiva cantidad de grandes insectos, durante el Carbonífero surgió una nueva ola de depredadores acuáticos que hizo que este periodo sea llamado la Edad de Oro de los tiburones. Muchos peces similares a tiburones comenzaron a dominar la mayoría de los océanos, tomando formas diversas y convirtiéndose en los carnívoros acuáticos más grandes de aquel tiempo. Los anfibios florecieron también durante el Carbonífero, gracias al clima húmedo y cálido durante casi todo el año y a la inundación de las tierras con aguas poco profundas. Estas condiciones permitieron a los anfibios evolucionar hacia una variedad de especies exitosas que poblaron pantanos y otros ecosistemas de agua dulce, mientras desarrollaban sus rasgos peculiares. Número 8. La era de los anfibios. Durante el periodo Carbonífero, la vida animal terrestre ya estaba bien consolidada. Los tetrápodos, vertebrados de 4 extremidades originados durante el Devónico a partir de los peces de aletas lobuladas, se hicieron pentadáctilos y se diversificaron, incluyendo los primeros linajes de anfibios, como los tepnospóndilos. Los tepnospóndilos fueron un orden de anfibios primitivos que florecieron en todo el planeta durante los periodos Carbonífero, Pérmico y Triásico, con algunas especies extendiéndose hasta el Jurásico y el Cretácico. El Carbonífero es llamado también Era de los Anfibios, y esta clase agrupó a los vertebrados terrestres dominantes, que se diversificaron de varias maneras, incluyendo lagartos, serpientes y cocodrilos. Número 9. El Dunkleosteus. La expansión de los peces cartilaginosos y óseos durante el Carbonífero se vio favorecida por la desaparición del Dunkleosteus, un superdepredador acorazado que vivió durante el Devónico. Con una longitud de hasta 6 metros y un peso de 1 tonelada, el Dunkleosteus o Dunkleosteus estaba en la cima de la cadena alimentaria y posiblemente devoraba toda clase de fauna, siendo uno de los depredadores marinos más temibles que han existido. El pez tenía el cráneo y la cabeza recubiertos de placas óseas articuladas, formando una especie de armadura o coraza. En la mandíbula disponía de un juego de cuchillas dentales, con las que podía despedazar carne y triturar huesos. Número 10. El monstruo de Thule. Monstruo de Thule es el nombre dado a la especie Thulemonstrum gregarium, único en su género, un organismo marino que vivió en aguas costeras tropicales, poco profundas, hace unos 300 millones de años, durante el periodo Carbonífero. Era de cuerpo blando, aunque algunos investigadores creen advertir una columna vertebral primitiva en sus fósiles. El calificativo de monstruo no es debido a su tamaño, ya que sus fósiles son de menos de 20 centímetros de longitud, sino a su apariencia extravagante, especialmente por su larga trompa, dotada de 8 dientes pequeños y afilados, con los que se cree que escarbaba el fondo marino fangoso en busca de pequeños organismos y detritos para alimentarse. Los últimos estudios descartan la columna vertebral, señalando que el monstruo de Thule se parece más a un pulpo o un calamar. Número 11. El pez boca de tijeras. El Edestus era un gran pez parecido a un tiburón primitivo que vivió hace más de 300 millones de años, durante el Carbonífero.
Con base en fósiles de su cráneo y sus espirales dentales, se estima que los más grandes pudieron haber medido hasta 6.7 metros de longitud, pero lo más inusual era su dentadura. El pez tenía los verticilos de dientes en el centro de la boca, por lo que recibió el apodo de tiburón de dientes de tijera. Los estudios sugieren que la mandíbula inferior era capaz de moverse hacia adelante y hacia atrás en un movimiento de sierra. Muchos científicos creen que el Edestus utilizaba sus extrañas mandíbulas como tijeras para cortar peces más pequeños y criaturas de cuerpo blando. Número 12. El tiburón Godzilla. Dracopristis ofmnarum es una especie extinta de tiburón primitivo que vivió hace 300 millones de años en aguas que se localizaban en el actual Nuevo México, Estados Unidos. Aunque medía solo 2 metros, recibió el nombre de Godzilla por su apariencia de dragón, especialmente por su larga aleta dorsal, que ocupaba casi la mitad de su longitud. Probablemente vivió en aguas llanas a lo largo de la costa, alimentándose de peces y crustáceos. Sus dientes cortos y anchos, de solo 2 centímetros de largo, posiblemente le servían para sujetar presas en vez de perforarlas. Algunos investigadores han sugerido que era de movimientos lentos, por lo que emboscaba a sus víctimas. Quizás utilizó su larga aleta dorsal para defenderse de sus atacantes. Número 13. El caníbal de agua dulce. Ortacanthus fue un género de tiburones que vivieron entre el Carbonífero superior y el Pérmico inferior, en aguas salobres y dulces, incluyendo estuarios, lagunas, pantanos, lagos y ríos, en América del Norte y Europa. Medía casi 3 metros y poseía una larga aleta dorsal que se cree que utilizaba tanto para lograr estabilidad, mientras nadaba, como para defenderse de sus enemigos. También estaba dotado de un extraño conjunto de dientes de doble colmillo. Los restos de sus intestinos y sus deposiciones muestran que el Ortacanthus comía anfibios y peces, incluyendo otros tiburones juveniles, cuyos nobles dientes han sido encontrados en sus heces fosilizadas. Algunos científicos creen que se alimentaba de su propia especie en tiempos de escasez. Número 14. El pez volador del Carbonífero. Iniopera fue un pequeño pez cartilaginoso que vivió en lo que hoy es América del Norte, hace entre 320 y 299 millones de años. Tenía una cabeza grande y roma, una aleta caudal redondeada y un par de enormes aletas pectorales en lo alto de su cuerpo. Algunos científicos creen que agitaba estas aletas de manera parecida a una tortuga marina. Se ha sugerido que era capaz de volar para evadir a los depredadores acuáticos. Posiblemente utilizó su cola para propulsarse fuera del agua, y sus aletas pectorales quizá le permitían deslizarse durante breves periodos de tiempo sobre la superficie acuática. Número 15. El pez con aleta dorsal en forma de yunque. El Stetacanthus fue un pez cartilaginoso cuyos machos se distinguieron por la inusual forma de su aleta dorsal, con la forma de un yunque o una tabla de planchar. Este apéndice estaba cubierto de pequeñas espículas y se desconoce exactamente cuál era su propósito, creyéndose que tenía una función en el cortejo y posiblemente en la defensa. Tenía apariencia de tiburón, medía unos 70 centímetros, vivió entre finales del Devónico y finales del Carbonífero, y sus fósiles presentan una notable dispersión, habiendo sido encontrados en América del Norte, Europa, Asia y las Islas Galápagos. Los investigadores piensan que su atípica aleta dorsal lo hacía un mal nadador, por lo que debió ser un cazador muy hábil o un comedor de cualquier cosa en el lecho marino. Número 16. El pez de agua dulce más grande de la historia natural. Rhizodus fue un enorme pez de aletas lobuladas que vivió durante el periodo carbonífero en ríos, lagos, pantanos y otros cuerpos de agua dulce en las actuales Irlanda y Escocia. Con una longitud que superaba los 6 metros y unos colmillos de 22 centímetros, el Rhizodus es el mayor pez de agua dulce conocido que ha vivido en la Tierra. Las huellas fósiles de su piel muestran que tenía grandes escamas en forma de placas y probablemente fue un gran depredador de peces medianos y de anfibios. Algunos investigadores creen que podía asomarse a tierra en las costas durante breves momentos para atrapar una presa apetecible. Esta suposición se basa en que tenía aletas flexibles y robustas y formaba parte de los tetrápodos. Número 17. El tiburón primitivo con una bayoneta en la boca. El ornitoprión fue un pez cartilaginoso del Carbonífero, cuyos fósiles han sido encontrados en Logan Quarry Shells y Meca, en el actual estado norteamericano de Indiana. No hay seguridades sobre el tamaño que alcanzó, aunque se cree que fue de medidas medianas, con una longitud de entre 1.1 y 1.4 metros, estimada en función de la del Caseudus, un pariente cercano que creció hasta esas dimensiones. Lo más distintivo del ornitoprión era su alargada mandíbula inferior, como una bayoneta o una espada, que los investigadores creen que utilizaba para escarbar el fondo marino en busca de alimento y para defenderse. En el centro de esta larga mandíbula tenía una espiral de dientes planos, seguramente para aplastar presas.
Número 18. La salamandra con cabeza de boomerang. Los anfibios son de menor tamaño que los peces y sus longitudes oscilan entre 1 centímetro y 1,5 metros. El Diplocaulus fue un anfibio que vivió entre finales del Carbonífero y finales del Pérmico, de cuerpo parecido al de una salamandra. Su rasgo más característico era su extraña y desproporcionada cabeza en forma de boomerang, sobre cuya función existen diferentes hipótesis. Algunos especialistas consideran que era una herramienta de excavación y otros opinan que pudo ser un recurso para sobrevivir a las sequías o para disuadir a sus depredadores por las dificultades para tragarlo. Aunque por su forma debió ser algo perturbadora, por tamaño no impresionaría a su prima lejana, la salamandra gigante de China, de 1,8 metros de longitud y 60 kilogramos de peso, el anfibio más grande del mundo descubierto en 2019. Número 19. El escorpión de mar de más de 2 metros. Los temibles escorpiones de tierra o alacranes, que cuentan con algunas especies con veneno lo bastante potente como para matar a un ser humano, son antrópodos con tamaños usuales, entre 1 y 21 centímetros. Los eurípteros, un género de animales extintos, son descritos como escorpiones de mar porque también tenían un afilado aguijón en la cola, que probablemente utilizaban para combatir. El Ibertopterus, un escorpión de mar con la apariencia de un cangrejo de herradura actual, que vivió durante unos 65 millones de años entre los periodos Devónico y Carbonífero, medía más de 2 metros de largo y unos 65 centímetros de ancho. Sus fósiles han sido encontrados en América del Norte, Europa y Sudáfrica, y el espécimen sudafricano pudo haber medido 2,4 metros. Número 20. Las protocucarachas del Carbonífero. Los blatópteros forman un orden de insectos fósiles emparentados con las termitas, mantis y cucarachas, cuyo aspecto general y posiblemente su hábitat eran parecidos a los de las cucarachas actuales. Originalmente se pensó que las cucarachas eran un orden antiguo de insectos que se originaron en el Carbonífero. Sin embargo, desde mediados del siglo pasado se ha comprobado que los insectos primitivos, con apariencia de cucarachas encontrados fosilizados en los estratos del Carbonífero, son también precursores de las termitas y las mantis. Estas protocucarachas tenían un diseño similar a las cucarachas actuales, con un cuerpo plano, un escudo o pronoto, que cubría su parte delantera, antenas largas, alas y patas para correr. Número 21. Cucarachas de casi 10 centímetros. Es posible que las protocucarachas del Carbonífero se comportaran de manera parecida a sus parientes de ahora, posiblemente corriendo por los suelos sombreados por los bosques en busca de materia orgánica muerta para comer. El fósil completo más grande del Bleptóptero que se ha encontrado mide 8,9 centímetros de longitud y fue descubierto en una mina de carbón al este de Ohio. Aunque 9 centímetros puede parecer poco en comparación con otros insectos antiguos e incluso modernos, es más del doble del tamaño de la cucaracha americana adulta, que mide entre 3,6 y 4,1 centímetros. El fósil de Ohio aún no ha sido identificado como una especie específica dentro del grupo Platóptero, pero está muy bien conservado, y los científicos no tienen dudas en presentarlo como una protocucaracha. Número 22. En el Carbonífero había tanto oxígeno que se cree que las larvas acuáticas crecieron para evitar el envenenamiento. El mayor nivel de oxígeno en el aire durante el periodo Carbonífero probablemente se correspondió con una más elevada proporción de este elemento disuelto en el agua. Algunos científicos creen que las larvas de los insectos acuáticos crecieron como un mecanismo de defensa frente a la mayor cantidad de oxígeno que tenían que absorber, cuyas cantidades quizá no podían controlar. Las larvas de los insectos actuales tienen escaso control sobre el oxígeno que absorben a través de su piel. Las larvas antiguas posiblemente funcionaban de la misma manera que las actuales, y no tenían bajo total control el flujo de oxígeno hacia sus organismos, por lo que crecieron para evitar el envenenamiento. Número 23. ¿Hubo una carrera de tamaño entre depredadores y presas durante el periodo Carbonífero? Es posible que los insectos y otras clases de animales invertebrados, pertenecientes al filo de los antrópodos, crecieran durante el Carbonífero como una forma de competencia entre sí. Los insectos herbívoros, como Masotyrus, pudieron haber crecido en un intento de protegerse de sus depredadores carnívoros, como los Meganeura, mientras que estos, a su vez, aumentaron de tamaño para derribar presas más grandes. Algunos antrópodos no voladores quizá crecieron para evitar ser alimento de los numerosos reptiles y anfibios que poblaban el planeta. Los artrópodos carnívoros quizá crecieron para aumentar su nivel como depredadores y conseguir ventajas frente a la competencia. Número 24. Los insectos se empequeñecieron para hacerse más maniobrables y escapar de las aves. El tamaño de los insectos se relaciona directamente con la cantidad de oxígeno en el aire durante unos 200 millones de años, pero después, sorpresivamente, la correlación se hace inversa.
Matthew Clapham, especialista en insectos de la Universidad de California, Santa Cruz, dice: alrededor del final del Jurásico y el comienzo del período Cretácico, hace unos 150 millones de años, de repente el oxígeno aumenta, pero el tamaño de los insectos disminuye. Y esto coincide de manera sorprendente con la evolución de las aves. Con las aves depredadoras volando, una mayor maniobrabilidad se convirtió en una prioridad en la evolución de los insectos voladores, favoreciendo su encogimiento de tamaño. Número 25. La evolución de las aves achicó a los insectos. Más recientemente, hace de 90 a 66 millones de años, hacia el final del período Cretácico, se produjo otra transición en el redimensionamiento hacia abajo del tamaño de los insectos. Como es habitual en estos casos que requieren comparaciones con cierta precisión, la carencia de fósiles dificulta el trabajo de los científicos para hacer seguimiento al tamaño y varios factores podrían ser causantes del achicamiento de los insectos. Estos incluyen la continua especialización de las aves y la evolución de los murciélagos. Sobre esta transición, Clapham señaló: sospecho que se debe a la continua especialización de las aves. Los primeros pájaros no eran muy buenos para volar, pero a finales del Cretácico, los pájaros se parecían mucho a los pájaros modernos. Número 26. El Carbonífero fue un periodo de formación de montañas. Durante el Carbonífero, la Tierra experimentó una intensa actividad geológica en sus placas tectónicas, formándose gran cantidad de montañas en la medida que se iba conformando el supercontinente Pangea. Los continentes del sur permanecieron unidos en Gondwana, que chocó con América del Norte, Europa, a lo largo de la línea actual del este de Norteamérica. En el mismo periodo de tiempo, gran parte de la actual placa de Eurasia Oriental se unió a Europa a lo largo de la línea de los montes Urales. Número 27. El colapso de la selva tropical del Carbonífero. Este colapso fue un evento de extinción menor que ocurrió hacia finales del Carbonífero, hace unos 305 millones de años. Afectó a los inmensos bosques de la región ecuatorial de Euroamérica, el supercontinente surgido durante el Devónico, que después formaría parte del Pangea durante el Pérmico. Se cree que fragmentó los bosques en islas ecológicas o refugios aislados, lo que fomentó el enanismo vegetal y seguidamente la extinción de plantas y animales. Después del evento, los bosques tropicales formadores de carbón continuaron su desarrollo a otras grandes áreas de la Tierra, pero con una menor extensión. Existen varias teorías sobre la causa del colapso de la selva carbonífera, algunas de las cuales incluyen el cambio climático. Número 28. La selva carbonífera colapsó por una corta edad de hielo. El Carbonífero se caracterizó por la formación de grandes depósitos de carbón, que se desarrollaron a través de la remoción del carbono atmosférico. Hacia el final del periodo comenzó un proceso de aridificación, y al momento del evento del colapso selvático el clima era más seco y frío. La Tierra entró en una corta pero aguda edad de hielo. El mar descendió cerca de 100 metros por la intensa glaciación, y el hielo glaciar cubrió la mayor parte de Gondwana, el continente meridional. Este ambiente era inadecuado para la jungla tropical y para la fauna que vivía en ella. Las selvas tropicales se convirtieron en parches aislados, en su mayoría confinados en valles húmedos y separados. Número 29. La formación del carbón. Los árboles antiguos y los actuales comparten una característica. Ambos están hechos de madera, un compuesto de celulosa y lignina que constituye una gran reserva de carbono. A medida que los árboles crecían para competir con la luz solar, absorbían más carbono, cambiándolo por oxígeno y modificando la composición del aire. Esto mismo ocurre actualmente, pero con una diferencia notable. Ahora existen hongos y microbios que devoran y descomponen la madera, liberando carbono al medio ambiente. En el periodo carbonífero, estos depredadores madereros no existían y los troncos se acumulaban lentamente en los suelos húmedos y pantanosos, comprimiéndose hasta formar las capas del carbón, que se utiliza actualmente como combustible altamente contaminante. Número 30. El atípico insecto gigante del Pérmico. La muerte de las selvas tropicales por falta de oxígeno significó la desaparición de muchos de sus habitantes, como los artrópodos terrestres gigantes y los anfibios. Igualmente, al no haber suficiente oxígeno para sostener grandes cuerpos, los insectos empezaron a encogerse de tamaño. Sin embargo, la teoría de la proporcionalidad entre la cantidad de oxígeno y el crecimiento es puesta en duda por el Meganeuropsis permiana, un insecto gigante que prosperó durante el Pérmico inferior, cuando el nivel de oxígeno en el aire había caído significativamente. Este insecto era de tamaño similar al del Meganeura mongi, su pariente cercano. Es posible que por su cuerpo más alargado, el Meganeuropsis prehermiana, no haya requerido tanto oxígeno como otros insectos grandes. Número 31. En el futuro habrá más o menos insectos. Actualmente la atmósfera de la Tierra está sufriendo un proceso opuesto al que ocurrió durante el desarrollo del periodo carbonífero. La cantidad de dióxido de carbono en el aire ha venido aumentando.
Intuitivamente podría pensarse que esta acumulación de carbono significa necesariamente menos insectos y más pequeños. Sin embargo, los científicos no tienen totalmente claro cuáles podrían ser las consecuencias de esta situación en la población insectívora. Algunos incluso piensan que las poblaciones de algunos tipos de insectos podrían aumentar. En vista de tantas cosas escalofriantes que sucedieron en el Carbonífero, después de todo, y a pesar del cambio climático y el calentamiento global, parece que no ha habido mejor época para vivir que la que nos ha tocado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes, de cómo era la Tierra en la era de los insectos gigantes, el periodo carbonífero y por qué fue su colapso. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.